Mira, te voy a hacer un primer vídeo del examen que me mandaste para que veas que ahora que ya entiendes los contrastes de hipótesis, verás cómo no es tan complicado el examen. Dice, vamos a trabajar una base de datos de 170 pacientes, ¿vale? Y mide estas cosas. Si tiene aterosclerosis, ¿vale? Si es sí o no, respuesta sí o no. El nivel de colesterol, que lo llama colest, ¿vale? La edad del paciente, ¿vale? Todos estos datos. Los triglicéridos, ¿vale? Si es hombre o mujer, si da positivo o negativo, y la obesidad, ¿vale? Todos estos datos. Entonces, los mete en el R y da todos estos datos. ¿Vale? Digamos que la variable del colesterol para hombres tiene esta media, esta desviación típica, este coeficiente de variación, la oblicuidad, la kurtosis y después los cuartiles. El cuartil 0, el cuartil 25, segundo cuartil, tercer cuartil y todos los datos. ¿Vale? Y aquí con la media, con las mujeres, ¿vale? La edad, pues la media edad de los hombres y todo lo mismo. Hace un estudio de cada una de las variables. Dice, después esos datos los pone en un diagrama, ¿vale? Tú, en un diagrama de esto de frecuencias y tiene este dibujito y aquí tenemos los diagramas de cajas o de caja y bigote, no sé cómo se llama esto bien. Dice, indicar cuál es falsa. Dice, la distribución de los triglicéridos en hombres es asimétrica a la derecha, ¿vale? Si nos vemos aquí, la distribución es la forma que tiene esta curva de los triglicéridos en hombres. Esta distribución es forzándola, es un poquitín así y al final tiene una subidita, ¿vale? Esto es forzando el dibujo este, ¿vale? Forzando este dibujo es así, ¿vale? Entonces, lo que dice aquí, dice, es asimétrica, no es simétrica, ¿vale? Para que fuera simétrica tendría que ser así, ¿vale? Desde un punto, pues derecha, izquierda igual, en este caso no es simétrica, ¿vale? No es nada, de hecho no es nada simétrica. ¿Vale? Aunque sea aproximado, no es simétrica, tiene un picazo ahí. Entonces esto creo que se llama asimetría positiva, ¿vale? Si está más por este lado es positiva y si fuera asimetría por este lado se llama negativa, ¿vale? Entonces es positiva o que es asimétrica a la derecha, ¿vale? La parte derecha es más asimétrica, bueno, es asimétrica derecha, esta es verdadera. Y esta también, si te fijas con las de las mujeres, es igual que la de los hombres, que sube y aquí al final hace una subidica, ¿vale? Son iguales estas dos. Entonces ya simplemente, sabiendo que estas dos distribuciones de los triglicéridos en hombre y mujer son iguales, estas dos ya no pueden ser las falsas, porque esta es asimétrica a la derecha y esta es asimétrica a la derecha. Si esta fuera falsa, las dos serían falsas, porque son iguales, ¿vale? No sé si entiendes aquí un poco la lógica que he seguido, pero vamos, en este caso la distribución sí que es asimétrica a la derecha, ¿vale? Dice, encontramos hombres con un nivel de triglicéridos atípico, por supuesto, fíjate esta de aquí, ¿vale? Esto más o menos. Están todos moviéndose por aquí y aquí hay unos cuantos que tienen los triglicéridos disparados. Y en las mujeres pasa lo mismo. Hay estos datos de aquí, ¿vale? Aquí te dice que lo miras aquí, estos datos de aquí son atípicos y aquí estos datos son atípicos. ¿Vale? Pero simplemente viéndolo aquí, dice, nos encontramos con mujeres con nivel de triglicéridos atípico, que son estas. La falsa sería la C. Encontramos... No, esta es verdadera. La falsa es esta. No encontramos mujeres con nivel de triglicéridos atípico. Error porque está aquí. Dice, encontramos mayor variabilidad relativa en las variables. La variabilidad relativa es el CV de aquí. El coeficiente de variabilidad. Entonces, el coeficiente de variabilidad del colesterol en hombres es este y en mujeres es este. De la edad en hombres es este y en mujeres es este. Del IMC este. Tal. Y entonces aquí se ve que estos dos, los coeficientes de variabilidad de los triglicéridos en hombres y en mujeres son muy altos, ¿vale? Esto es un número que va de 0 a 1. Entonces dice la variable de los triglicéridos de los hombres es la mayor. La mayor variabilidad nos la encontramos, hemos dicho, en triglicéridos de los hombres. El 2 sería la C. Bueno, vamos a ver las soluciones, tampoco no vayamos aquí. A ver, el 1 es la D, como hemos dicho, y el 2 es la C, ¿vale? El S.
¿no? ¿Es eso? Sí, ¿no? El coeficiente de variabilidad, este. Lo pasa a porcentaje. Dice el 3. ¿Cuál de las siguientes es falsa si solo consideramos la media y la mediana de las variables? Dice, la distribución del nivel de colesterol de los hombres es asimétrica a la derecha. A ver, esta me la paso porque esta la tengo que mirar para decírtela, porque esto de la media a la mediana, de simetría derecha-izquierda, te lo digo en otro vídeo. Dice, el intervalo que contiene el 50% de las observaciones de las mujeres es, entonces, si nosotros lo partimos con los cuartiles, tenemos el 0%, el 25%, 50%, 75% y 100%. Estos son los cuartiles, pues entre el 25 y el 75 están la mitad de los datos centrados. Entre el 0 y el 50 están la mitad de los datos más pequeños, entre el 50 y el 100 están la mitad de los datos más pequeños, pero los datos centrales están entre 25 y 75. El 50% de las observaciones centrales de los triglicéridos en mujeres, el 50% están entre 57,5 y 121, entre 25% y 75. 57 y 121. Sería 57 y 121 sería la C. A ver la solución. Esta no es la solución. Aquí. Cuarto C, la 4C, ¿vale? Volvemos al examen. ¿Esto qué es? Vale, el examen. Volvemos aquí al examen y ya hemos contestado las preguntas. Dice, queremos saber si el género influye en el nivel de triglicéridos. Y aquí hace un montón de contrastes de hipótesis, ¿vale? Y entonces nos fijamos que aquí al final lo que hace aquí es un contraste de hipótesis T, ¿vale? Sobre el sexo, ¿vale? Comparando los triglicéridos con el sexo, ¿vale? Y hace dos. Vamos a ver cuáles son esos dos. Vale, si miramos los contrastes de hipótesis, ¿vale? Los contrastes de hipótesis para comparar dos medias, ¿vale? Del sexo y... A ver, como dice aquí, se quiere comparar si el género influye de manera significativa en los pacientes. Entonces hace, como hemos dicho aquí, el test este, ¿vale? Al 95% entre el triglicéridos y sexo, es decir, la media de la resta de medias, que es esto de aquí, ¿vale? Hace una de estas dos cosas, ¿vale? Entonces, hace un contraste de hipótesis de diferencia de medias, pero no conocemos las medias, ¿vale? Las varianzas, perdón, no conocemos las sigmas estas, no conocemos las varianzas. Entonces estamos en esta o en esta. Podemos hacer esta o podemos hacer este contraste de hipótesis. Pero depende, el contraste de hipótesis depende de si son iguales las varianzas o son distintas. Entonces aquí lo que hace un primer test de normalidad para saber si la variable sexo y la variable triglicéridos, ¿vale? Son normales, ¿vale? La distribución de la variable sexo yo puedo decir que se distribuye como una distribución normal de una campana de Gauss, o también de los triglicéridos si se distribuye como una campana de Gauss. Entonces aquí, en el primer caso, el p-valor, ¿vale? De la variable sexo, vale, en los hombres la variable triglicéridos se distribuye como una normal. El p-valor es más grande que 0,06, como es más grande que 0,05 o 0,025, aceptamos H sub 0. Por lo tanto, aquí lo que ha hecho un contraste de hipótesis, ¿vale? Diciendo que en hombres los triglicéridos, hace un contraste de hipótesis de si los triglicéridos se distribuyen como una normal o los triglicéridos no se distribuyen como una normal. Como el p-valor le sale 0,65, que es más grande, bueno, 0,061, que es más grande que 0,05, aceptamos H sub 0, ¿vale? Recuerda esto de el p-valor nos dice que estamos aceptando H sub 0. Por lo tanto, la variable triglicéridos en hombre, haciendo el contraste de hipótesis de la normal, nos dice que se distribuye como una normal.
Y lo mismo pasa con los triglicéridos en la mujer. Se distribuye como una normal porque el p-valor es más grande que 0,05. Una vez ya distribuidos como una normal, podemos hacer estos contrastes de hipótesis de aquí, ¿vale? Para eso sirve este primer contraste, para saber si puedo usar estos o no puedo usar estos. Entonces, aquí hace las medias, ¿vale? Esto no influye. Y entonces aquí hace dos tipos de contrastes. ¿Qué contraste aquí? Ah, vale, aquí compara las varianzas, ¿vale? Aquí compara las varianzas entre qué dos tal, y aquí compara las varianzas entre... Ah, no, aquí no compara las varianzas. Aquí compara las varianzas, ¿vale? Hace un test, ¿vale? F que compara las varianzas. Y este test lo resuelve todo aquí y nos dice que el p-valor es 0,0 tal. Esto lo hace porque ya una vez sabemos que estamos en la normal, ¿vale? Podemos usar uno de estos tres, el primero no lo podemos usar porque no conocemos la varianza, pero tenemos que saber si las varianzas son iguales o si son distintas. Usaremos este test de aquí arriba o este test de aquí abajo. Entonces, hace un contraste de hipótesis para comparar si las varianzas son iguales. Entonces, si hace h sub 0 siempre es que las varianzas son iguales. Y h sub 1 serían que las varianzas son distintas. Entonces, como el p-valor es más pequeñito que 0, tal, aceptamos la hipótesis alternativa. Es decir, que las varianzas no son iguales. ¿Vale? Entonces, como las varianzas no son iguales, el contraste de hipótesis que tenemos que usar es este de aquí arriba. Ay, perdón, no es este, sería este de aquí abajo. Este sería el contraste de hipótesis. Y aquí lo que hace es ir a pillar, porque me parece que aquí hace los dos, ¿vale? Los dos. El primero creo que es si las varianzas son iguales y el segundo es si las varianzas son distintas. Que según este resultado de aquí arriba, nosotros tendríamos que usar el segundo, el de las varianzas distintas. Entonces, a ver dónde lo pone. Esto lo leí, ¿dónde lo ponía? La alternativa. No sé dónde lo leí. El test trisexo, tal, la variable igual es verdadera o falsa. Espera, no lo veo ahora. No lo veo ahora. En cuanto lo vea te lo digo. Pero vamos, el primero es que no me sirve porque hace referencia a varianzas iguales, pero aquí me han dicho que son distintas, pues tendría que usar este resultado de aquí abajo. Entonces, si vamos a las preguntas, dice, indicar cuál de las siguientes afirmaciones es falsa. Dice, no podemos rechazar la distribución de que triglicéridos en los hombres sea normal. Efectivamente, es normal. Esto está un poco planteado raro. Como no podemos rechazar que es normal, es normal. Y esto nos lo decía este de aquí. Los triglicéridos en los hombres es normal porque no se rechaza. Existen diferencias entre las varianzas del nivel de triglicéridos en hombres y en mujeres. Sí, ¿vale? Este nos lo dice este de aquí, ¿vale? Comparando las dos varianzas, hemos dicho que sí, como el p-valor es más pequeñito, sí que rechazamos h sub 0, sí que existen diferencias. No podemos rechazar que los triglicéridos sean normal, estamos en la misma que en la de A, ¿vale? Nos daba el mismo resultado en hombres que en mujeres. Los triglicéridos, como no rechazamos los triglicéridos en mujeres, también nos quedamos con h sub 0 que es normal, entonces sí que es normal. Entonces dice, para valorar cómo influye el género en el triglicérido de los pacientes, utilizaremos un test para muestras independientes con varianzas iguales. Error, ¿vale? Esa es la que está mala por esta de aquí, ¿vale? La F de comparación de varianzas nos dice que son distintas. Entonces, ¿qué ejercicio es? El 5. Vamos a ver la solución del 5. ¿Dónde está la solución del 5? Que hemos dicho es la C, ¿vale? La C es la que
Normalidad, distintas, ¿ves? La D, perdón, la D. Estas las distintas, por eso que te he explicado. Ejercicio 6. Dice, indicar cuál de las siguientes es falsa. Dice, podemos considerar que existen diferencias entre hombres y mujeres en cuanto al nivel de triglicéridos. Pues esta, vamos a ver aquí. Esta es la que me dice diferencias entre hombres y mujeres según el nivel de triglicéridos. ¿Vale? Como te he dicho, esta no se usa, ¿vale? Aún no te he dicho, no encontrar el porqué. Se usa esta, que es para variables distintas. Ah, vale, yo creo que lo pondrá aquí. La variabilidad es igual, sí. La variabilidad es igual, no. ¿Vale? Aquí hace los dos test, pero ya te he repetido hasta la saciedad que por el de arriba no nos tenemos que fijar en este, nos tenemos que fijar en este porque la variabilidad es falsa, no son iguales. Entonces aquí, ¿qué nos preguntaba aquí? Dice, existen diferencias significativas entre hombres y mujeres. El último contraste, hay que mirar este de aquí abajo. El p-valor es 0,012. Como el p-valor es más pequeño que el 0,05, ¿vale? Estamos aquí. El alfa, ¿vale? El t me da un alfa 0,025, ¿vale? Que se reparte en 2. Y como mi p-valor es más pequeñito, 0,01227, digamos que estamos aquí, que es la rechazar h sub 0. Esto aceptamos h sub 0, rechazamos h sub 0. El rechazar h sub 0 significa que sí que hay diferencias entre ellas. ¿Dónde está? No podemos rechazar, ¿vale? Pues esta es la falsa, porque sí que podemos... Ah, no, calla, estoy aquí abajo. El nivel medio de triglicéridos es significativamente superior. Pues sí, esa es verdad. Podemos considerar que la diferencia media de triglicéridos entre hombres y mujeres no es significativa. Esta es la falsa, ¿vale? Por lo que te acabo de explicar del estadístico. Los grados de libertad asociados al estadístico T son 125. A ver, ¿dónde lo pone por aquí? Los grados de libertad es este. 124,6, pues se coge 125. Bien, eso es verdad. ¿Vale? Los grados de libertad no pueden ser decimales. ¿Y dónde? Ah, estos son las soluciones. Espera. Ah, esto va aquí. ¿Y qué más? ¿Qué más tengo aquí? El nivel medio de triglicéridos es significativamente menor en las mujeres. La A y la D son la misma. Si son más en hombres... Ah, no, el nivel medio de triglicéridos es superior en los hombres y el nivel medio de triglicéridos es inferior en mujeres. Pues el nivel medio... ¿Dónde está esto? El nivel medio de los hombres es este, de los triglicéridos en hombres, es más pequeñito, ¿vale? La media en hombres y la media en mujeres. ¿No es eso lo que dice? Claro, justo. Esta es la media en hombres, de los triglicéridos en hombres, esta es la media en mujeres. ¿Vale? Pues por lo tanto la falsa era la... ¿Dónde estás? ¿Cuál era ese ejercicio? Espérate. ¿Este me lo he soltado? No. ¿Dónde estaba? Vale, me he saltado la pregunta 6. Pues ahora volvemos a la pregunta 6. Esta era la B, la 7B. 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 Es significativamente distinta de 0. ¿Ves? Es significativamente distinta de 0. Vale. Vale, y ahora el 6 que me lo he saltado. Dice, podemos considerar que existen diferencias significativas entre hombres y mujeres en cuanto al nivel de triglicéridos. Volvemos a lo mismo. Al hacer esto nos da que sí que existen diferencias. ¿Vale? El p-valor asociado al contraste de medias entre hombres y mujeres es 0,0, pues sí, 1227 es este, ¿vale? Esto es que te fijaras en esta y no en esta, ¿vale? Por el este. Y aquí abajo, el nivel medio de triglicéridos no difiere significativamente entre hombres y mujeres. Esta es falsa, porque sí que nos dicen que difiere por ese p-valor. Y el intervalo de confianza
de medias entre hombres y mujeres no engloba el 0. Pues a ver, el intervalo de confianza no engloba el 0, va de 8 a 66, ¿vale? ¿Ves? Intervalo de confianza de 8 a 66 no engloba el 0 y hemos dicho que aquí la incorrecta es el contraste que he hecho mal. ¿Dónde está el 6? Es esta, la C. La 6, la C, vamos, la solución, la 6, la C es la falsa. ¿Vale? Y ahora después te haré, este ya lo haremos después y... ¿Dónde está el de...? Creo que era este, no, este no. Te voy a hacer ahora en el siguiente vídeo el de la ANOVA. Había un ejercicio aquí, mira, sobre la ANOVA. Vale, está aquí, ¿dónde estás? Hasta aquí. Dice, se analizó también la influencia de la obesidad y los triglicéridos mediante una ANOVA, que es el último vídeo que te he hecho. Y tenemos los siguientes resultados. ¿Vale? En el siguiente vídeo te lo explico.